Estamos escuchando Wax FM. Solo sé que se vino la mala, las heridas desfilan en la... Hola, bueno, acá, Nicole, estamos de nuevo. Te interrumpí porque, teníamos la pausa radial. ¿Cómo decías? Estamos de vuelta. Bueno, te Estamos de contaba que entonces, bueno, fueron varios días sin dormir, sobre todo porque cuando mi padre transmitió un poco ahí entre los diputados, porque tenés reunión de bancada y reunión de interpartidaria, que quería armar una preinvestigadora, le dijeron, bueno, pero ¿cuándo va a ser? Y entonces se coordinó un poco a las apuradas y en relación a lo que convenía a todos, una fecha. Entonces llega mi padre y me dice, bueno, mira, pero tenés que presentar esto en tal fecha. Y creo que yo ya había empezado tranquilamente a recabar toda la información que tenía y bueno, me apuró y entonces noche sin dormir, llamando gente. ¿Te acordás aquel pedido de información que se hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Lo tenés vos? ¿Te acordás aquel informe que se publicó? Y bueno, ahí fuimos recabando entre todos. Y bueno, después me dediqué básicamente a resumir y a tratar de poner lo más resumidamente posible toda la información que tenemos, que es extensísima, ¿no? Ustedes deben saber también. Fueron como 70 hojas, pero realmente traté de ser lo más breve y escueta. ¿Y con toda esa información. cuánto duró la exposición? Porque yo lo fui siguiendo, tu padre estuvo, no sé cuántas horas, y vos un poco menos, pero... Es lo que pasa que como era miembro informante, la cosa fue así, yo era quien solicitaba la investigadora, y él era parte eran tres, un diputado por el partido que ahora es gobierno, otro diputado de la oposición, que fue el gobierno durante la pandemia, y mi padre. Ellos tenían que tomar la decisión si se hacía la investigadora o no. Por supuesto, ellos dos votaron negativo y mi padre votó positivo. La cosa es que los miembros informantes tienen 45 minutos para exponer y además a él le dieron 15 más, entonces tuvo mucho rato. Y yo en realidad no tenía 15 minutos, Claro. pero, o sea, habíamos negociado 45. Que me iban a dar 15, que yo tenía 30. Bueno, la cuestión es que, claro, siendo muy nueva ahí, en el momento me dicen, no, eso no es así, tenés 15. Bueno, no se respetó un poco la negociación. Me dijo el presidente de la Cámara que fue un malentendido, pero la realidad es que no se respetó. Y entonces yo había preparado un PowerPoint con muchos datos, todos los estudios que teníamos en ese momento, de sangre, los de Diblas y Sanguerrín, todo lo que había lo tenía en la diapositiva. Y claro, pasamos de ese tiempo a 15, que bueno, después me dieron un poco más ahí porque yo les dije que no tenía forma de exponer en ese periodo, pero bueno, ahí me apuraron un poco a mí. Y fue una lástima porque en realidad, si bien obviamente la oratoria de mi padre estuvo excelente, y él habla más desde un lugar político, y la verdad es que me parecía que esos datos científicos iban a sumar un montón, y no quedé tan conforme en la forma en que fueron llevados en ese momento, pero bueno, fue un aprendizaje, ¿no? Por supuesto. Claro. ¿Y qué receptividad viste en los colegas ahí, en los diputados? ¿Cómo? Porque ellos tienen orden de levantar o la mano o no, o sea, son obedientes, son sumisos, pero ahí tras bambalinas, Sí. ¿les llegó alguna bala de todo lo que tiraron ustedes dos? Esa es la pregunta. Sí, claro, es un teatro Sí, la es un sesión, teatro. es eso, ellos ya nos dijeron de antemano, nosotros no podemos, esto no lo vamos a votar, no lo podemos votar, pero cuando tenías la conversación mano a mano la cosa era diferente, ¿viste? Claro, eso te Y pregunto, así, ¿qué sensación tenías ahí tras bambalinas, ¿no? No en la sesión propiamente dicha. sí, mucha gente no quizás los actores principales, pero mucha gente se sinceraba, venía y te decía, sí, yo tuve algún efecto adverso, o un familiar con un efecto adverso, o yo a raíz de eso a mis hijos elegí no inocularlos, o te preguntaban cosas, ¿viste? Sobre... mucha gente, sí, por supuesto que en la interna es muy distinto lo que es el diálogo que podés tener mano a Claro. mano de lo que hay. Después, por ejemplo, te decía,
la verdad que la información fue abrumadora y después iban y te decían, no, bueno, son todas conspiraciones, teorías de la conspiración en la prensa, ¿no? De repente. Entonces escuchabas hablar y decías, acabo de hablar con él ahí a la vuelta y me dijo que quedó, como decimos acá, de cara con lo que le acabo de plantear, pero Claro, cuando llegó la prensa, claro. sí. Así que, bueno, Julio, ¿está por ahí? ¿Querés que... Sí, sí. Bueno, No, estaba ay, escuchando atentamente. me- Sí, estaba pensando que con el término conspiranoico, ellos tratan de enlodar todo el trabajo científico increíble de tantos que están sacrificando, como lo mencionaba Nicola Lorena Di Blasi y Marcela Sangorrín, que están haciendo un trabajo, continúan haciendo un trabajo increíble, ¿no? Pero buscan denostar a los demás, pero lo que decimos Nicole ratifica lo que decimos nosotros. El hecho de pensar que la gente no se da cuenta y que puede recibir este relato pandémico así que se lo van a tragar, lo único que hace es que cada vez nosotros tengamos más apoyo y que la gente tenga una actitud absolutamente diferente a la que tenía hace unos años con respecto al fraude sanitario y al globalismo. Yo creo que ese relato en Uruguay como en la Argentina, la legislatura termina siendo un lugar de una escribanía donde les ordenan que levanten la mano o no. Por claro. eso yo siempre digo que para eso pongan un muñeco con la mano levantada y listo, y nos ahorraríamos Y sí, la verdad que... el sueldo. Pero creo que esa actitud también nos construye a nosotros, así que con más razón para... además, la disertación de ustedes, padre e hija, algo inédito también, tuvo una trascendencia fabulosa. Mundial, yo diría. Mundial. Fue increíble. Vos sabés que acá hay muchas discusiones entre los grupos disidentes de si es por dentro o por fuera del sistema político. Por ejemplo, con Julio tenemos un grupo que venimos trabajando hace años que se llama Activate Argentina, que es un grupo apartidario y pretende ejercer presión desde afuera sobre el sistema político. Pero yo creo que como es una guerra de conciencia, es por todos lados, es adentro, afuera. O sea que, por supuesto que nosotros apoyamos, si hubiera candidatos en Argentina que tienen una propuesta como la de ustedes, desde ya van a tener nuestro apoyo, como lo tuvo la doctora China Brandolino, ¿viste? Fue candidata, no entró, pero bueno, desde ya creo que es así, es por todos lados. ¿Cómo lo ves vos? Es un tema de conciencia, de decir la verdad en todos lados, ¿no? Sí, yo creo que hay que abrir el debate en todos los ámbitos y sobre todo es importante, más allá de que si se consolida o no los lineamientos que uno plantea, que obviamente sabemos que no van a votar nada de todo lo que presentamos, Claro. tenés una caja de resonancia muy importante y también tenés un acceso a la información muy privilegiado que no lo tenés desde afuera, esa es la realidad. Entonces, obviamente que implica, sí, algunas concesiones que quizás mucha gente no está dispuesta a hacer, porque la vida política es difícil, no concesiones en cuanto a transar ideológicamente, ¿no? Pero sí el estilo de vida. Yo soy una persona totalmente apolítica, estaba más cerca de irme a vivir de forma autosustentable y Claro. alejarme de la sociedad que entrar ahí, pero realmente me doy cuenta que es importante dar la lucha en todos los ámbitos y generar una unidad, ¿no? Porque también sé que lo político a veces genera mucha controversia, muchos distanciamientos, bueno, la gente que está más trabajando Claro. en ámbito social duda, cuestiona y no le gusta, pero es importante hacer a un lado, de repente, todo lo que genera la política, que son muchas emociones, y decir, vamos a darle la lucha juntos, porque todos los ámbitos son un aporte importante y tienen un alcance diferente. Y entonces esto, que es nuevo, me parece que tiene un aporte muy importante desde no solo, ya te digo, la caja de resonancia que puede generar, que hoy se ponen en el debate cosas que por lo menos acá en Uruguay, si bien hay mucha gente que despertó gracias a esto, hay un núcleo duro de la población que no lo veas tan claro. Está costando mucho entrarle y la prensa sigue firme con el relato. Yo veo que la prensa duda, pero igual en el relato sigue muy firme. Entonces, el hecho de que tengan que generarle cobertura a esto,
hace que se hable, pero a la vez toda esa información que uno accede, que no es poca, porque mira que en la Cámara la mayoría de las cosas que llegan, por ejemplo, son tratados del exterior, bueno, del Mercosur o tratados internacionales. Y te das cuenta que avanzan en lo que es la Agenda 2030. O sea, son todas en ese sentido, ¿verdad? Va un poco en la identificación digital, en el control, en el compartir los datos biosanitarios, en lo que tiene que ver con la moneda digital, en el control en los medios de comunicación y en las redes sociales. O sea, todos los tratados llevan un pasito más hacia esa tecnocracia totalitaria que Claro. se avecina, ¿no? Y entonces, quizás nosotros, si no estuviésemos ahí, no nos enteramos de lo que se vota, porque esas cosas se votan unánimemente y no hay nadie que las cuestione. Y nosotros cada vez que hay un tratado, por ejemplo, llevamos una voz que no la escucharon nunca ellos. Quedan siempre... Claro. No, es fundamental porque además están todos notificados formalmente. Con esas exposiciones que hicieron ustedes, ninguno de todos esos diputados puede ahora decir que desconocen toda esta situación, que este fraude que se generó en la pandemia, ¿no? Entonces es importante que alguien lo diga y que queden actas y todo lo demás. Más allá de que una ley es imposible que la aprueben todos esos obedientes y sumisos, ¿no? Sí, es importante. De hecho, por ejemplo, otro mecanismo que nosotros estamos utilizando mucho son los pedidos de información, las solicitudes formales, muchas estamos haciendo. Y ayer justo una periodista me preguntaba y me decía, pero esto no lo podés solucionar con un llamado, necesitas hacer tantos pedidos de información. Y yo le decía eso justamente, claro. que es muy importante tener la documentación firmada. Claro, que a nosotros es una herramienta primordial durante la pandemia porque precisamente fue el ministerio el que admitió que no tenía el virus aislado, que sabía que no eran unas vacunas eficaces, un montón de cosas que se admitieron en esos pedidos que nos fueron instrumentos fundamentales cuando estuvimos defendiendo nuestra postura. Claro, genial. La verdad que yo no puedo dejar de felicitarte, de admirarlo a vos y a tu papá, a vos y a tu padre, por toda esta tarea en soledad de ahí con la verdad, ¿viste? Lo que estamos haciendo desde Argentina, mucha gente, pero no logramos tener un representante en ninguna cámara como ustedes. Así como dice Julio, nos representan ahí, como en el Virreinato del Río de la Plata son los representantes de ustedes dos. Julio. Sí, es muy importante lo que dice Nicole, porque lo que nosotros venimos sosteniendo siempre, que hay que documentar todo y hay que judicializar lo que se pueda y documentar los pedidos de información pública, porque esa documentación quizás hoy no tiene el peso que tiene que tener, pero el día de mañana todo eso como está documentado, cuando haya una revisión o acciones. Ahora yo estoy escribiendo un libro sobre el tema del globalismo y la pandemia y me nutro, además de contar las cosas, uso los documentos de muchos juicios que todavía no tienen sentencia o van a tener sentencia dentro de 45 años, pero como eso está judicializado, está incorporado a un expediente judicial, eso tiene un valor enorme, documental. Así que yo siempre trato de abogar a todas las personas que no se desanimen, que hagan acciones, que pidan informes, que todo eso documentado el día de mañana va a ser el elemento de prueba necesario y suficiente como para exigir que las cosas, que cada uno ocupe su lugar, ¿no? Muchos, la gran mayoría, tienen que ocupar en un penal su lugar. Claro. Y van a tener que rendir cuentas, pero por eso hay que documentar y cualquier acción ciudadana uno la tiene que formalizar para que eso quede documentado y sirva después de elemento de prueba como para el futuro. Así que claro, acá en Rosario, Julio, vos ya sabés, inicié un recurso de amparo con mucha prueba de la que se introdujo en el expediente de Mar del Plata, en el federal. Sí. Tengo 7 cuerpos. Es una prueba documental que está en una institución pública, es importantísimo eso. Claro, eso es oro en polvo. Para cuando objetivamente se investigue el fraude sanitario global, bueno, la prueba para condenar
a los responsables, son esos. Yo también, en la causa que está en trámite por envenenamiento contra las responsables de las empresas farmacéuticas y los funcionarios corruptos de este país, esa causa por envenenamiento está prácticamente probada porque son documentos indubitados. Claro. Y hay algo muy importante que el otro día lo resaltaba, que también para los informes de Lorena Di Blas y Marcela Sangorrín, que acompañamos en el amparo, los primeros, que fue el único debate científico que hubo sobre las vacunas COVID, el que se hizo en el Juzgado Federal de Mar del Plata. Ese informe no fue impugnado por el Ministerio de Salud de la Nación. Quiere decir que ese informe pericial del contenido tóxico de las vacunas COVID quedó firme, o sea, nadie dudó de su veracidad, porque si no, técnicamente lo que hace la parte demandada, el afectado, dice, no, esto está mal hecho, entonces lo impugna, entonces no tiene valor. Estos informes tienen un valor de prueba enorme. Nadie puede dudar hoy en día que las vacunas COVID son tóxicas, gracias a esa presentación de las biotecnólogas de la Argentina. Así que, fíjate la importancia de documentar todo, ¿no? De documentar, igual que los pedidos de información pública. Son esenciales. Perfecto. Ahora vamos a escuchar, Nicole, qué decía la Mona Jiménez en el programa de Mario Pergolini, el autor de ¿Quién se ha tomado todo el vino? Ahora tendría que hacer un cuartetazo de qué le han puesto las vacunas o algo así, porque se sintió muy mal después de la... A ver, Liz. Cuando va pasando el tiempo y seguís en actividad y seguís haciendo todo lo que estás haciendo, ¿te emocionaste, Mona? ¿Te emocionaste? No te pongas así, pero últimamente estamos emocionando un montón. No, hablando en serio, digo, Mona, ¿cómo estás manejando este presente? ¿Cómo vas haciendo? Me contaste que tuviste una operación complicada hace un tiempo atrás también. ¿Te asustaste? Que me asusté, que me salvé de irme a ropa. ¿Por qué ese minuto? Juana, Dios mío. Juana, ¿por qué ese minuto se me rompió el vaso? Y yo ¿Cómo se te rompió el vaso? Por culpa de la vacuna que nos colocaron a todos durante la pandemia. No sabemos qué nos pusieron. ¿Y vos crees que eso te desató algunas cosas? Se rompió el vaso, yo no choqué con el auto, nadie me pegó un puñete en la panza, pero sí, por 20 minutos tenía la sangre con una telita que se rompía, esa telita no estaría acá también, se metía por todos los órganos y me cagaba muriendo. Claro. Y fue el mes de agosto de hace 3 años, y de ahí, me pongo por la luz. Sí, por favor. Y de ahí, te cuento que... ¿Te operaron ahí? ¿Qué te hicieron? ¿Te sacaron el vaso? No, la sangre. El vaso se había roto. El vaso estaba roto. Okay. Y se puso, estaba al costado acá, toda la sangre del vaso, con una telita cubriéndola. Esa telita se rompía, esa telita. Cuando va pasando el tiempo y seguís en actividad y seguís haciendo todo lo que... Ahí está. Lo escuchamos a la Mona. Bueno, Nicole y Julio, no sé si escucharon la declaración de la Mona, que ya lo dice abiertamente. ¿Por qué tiene que esconder la causa de su padecimiento? A ver, ahora, ¿quién nos va a obligar a esconder los síntomas que tenemos, que tiene mucha gente después de la vacuna, ¿viste? ¿Julio? Sí. Sí, es lo que te decía, Sí. es contundente. Y vos fíjate que lo que yo te decía hoy, que después Pergolini al programa siguiente le hicieron decir que las vacunas eran buenas, que había que vacunarse. Pero esto trascendió, esto fue... bueno, vos lo publicaste en la página de Activate Argentina y tiene miles y miles de reproducciones, ¿no? Esto es la confirmación de lo que venimos diciendo, ¿no? Es como cuando el Kun Agüero reconoció que su grave dolencias y las secuelas son consecuencias de las vacunas. Nadie duda que al Kun Agüero le arruinaron su salud y su carrera deportiva por culpa de las vacunas COVID, ¿no? Y es inocultable, porque la verdad no se puede ocultar, ¿no? Por más que arreglen con los medios para tratar de engañar a la gente, ya es Vox Populi. Nicole, ¿cómo viviste la pandemia dura, digamos, ¿no? Cuando
cuando momentos de confinamiento, de restricciones de libertades, ¿cómo lo viviste? Bueno, en mi caso la verdad que fue muy fácil porque Mm, yo no estaba en la situación de la mayoría de los uruguayos. Primero que nosotros no tuvimos confinamientos tan estrictos como en Argentina. mm. Eh, Claro. si bien el gobierno que a hoy está pretendía que fuese similar, no sucedió. Hubieron unas semanas de confinamiento, pero luego, bueno, era lo que le decían la libertad responsable. Y sí tuve que dejar de trabajar por varios meses y mi niño ir a la escuela, Mm, también dejó por varios meses. Pero bueno, yo vivo en Maldonado, en una playa. La verdad es que tenemos una comunidad muy linda de amigos y todos compartimos, o la mayoría compartimos la filosofía de vida y la ideología. Entonces estábamos muy tranquilos con respecto a lo que realmente era la pandemia, que no era más que una operación psicológica. Entonces lo vivimos muy acompañados, mm, con tiempo libre y yendo a la playa y compartiendo mates como si no pasara nada. Obviamente que no mm. nos pasó nada. Entonces, lo recuerdo incluso como un momento agradable de mi vida, porque me Claro, pasó claro, eso, que tuve ese privilegio. Pero bueno, obviamente claro, que para el uruguayo promedio fue una situación muy dura, ¿verdad? Y traumática. De hecho, se ve claro. sobre todo en los niños, cómo yo los veía cuando retomé el consultorio, cómo venían con miedos y con falta o sea, no te miraban ni a los ojos, ¿viste? Habían quedado muy Claro, traumatizados. claro. Sí, sí, absorbieron el miedo de los padres, porque la verdad que gente que mira televisión horrorizada a las 24 horas por lo que decían en la tele, con la solapa de los contagiados, los fallecidos, las personas internadas en UTI, ¿viste? Y los niños son un reflejo de lo que viven los padres, del miedo de los padres, ¿no? Sí, por supuesto, era lo que le transmitía a la sociedad y además también los culpabilizaban porque eran ellos quienes podían matar al abuelito, entonces no tenían que tener ningún tipo de contacto físico, ya no podían verse con los amigos, tenían que Mm, taparse la cara, entonces uno también cuando mira a un adulto que tiene la cara tapada, la gestualización se pierde, entonces se pierde ese insumo claro. que es el lenguaje corporal, ¿no? Y los gestos. Claro, hubo un cambio de actitud muy rotundo del presidente, del expresidente, ¿no? Salle. eh, que cambió, primero estaba a favor de preservar las libertades, porque es un liberal total, y de golpe, de un día para el otro, era un cuarentenero extremo. ¿A qué lo atribuís a algo, a esto, algún acontecimiento político o algo? ¿Por qué cambió de actitud? Al principio era un ejemplo, Acá queríamos ir todo a Uruguay porque no había cuarentena en Uruguay al principio, ¿no? no, siempre, sí, acá no hubo un momento sí, se respetó. Lo que sucede es que cambió el gobierno acá. Entonces, este gobierno del Frente Amplio siempre solicitó, y lo que le reprocha el gobierno anterior a la oposición Mm, es que realmente tendrían que haber sido menos flexibles por ejemplo, aquí se dio un pico de muerte muy grande, como obviamente en todos los países, cuando se comenzó la vacunación. claro, claro. Evidente que se comenzó la vacunación. Bueno, ellos lo que dicen es que en realidad si ahí hubiese habido un confinamiento mientras se vacunaba, eso no hubiese sucedido, por ejemplo. Entonces le buscan Claro. como una explicación, pero Ah. ellos sí exigían más restricciones y obviamente más imposiciones. Yo me acuerdo un dato, había un exceso de muerte en Uruguay a partir de la vacunación, que era un dato muy concreto que venía del ministerio. ¿Qué exceso hubo? ¿Qué cantidad de muertos por sobre la media hubo a partir de la vacunación? Porque es muy fácil Sí, medir Uruguay, ¿no? tuvimos un exceso por sobre los promedios anuales de 15.214 uruguayos fallecidos, lo cual para nuestra población es un montón, Es un montón. en los primeros meses de vacunación. Mm, Eh, eso, incluso el dato que nosotros teníamos en su momento es que durante el auge de la pandemia hubo un promedio de fallecidos de exceso menor al que hubieron en otros años.
Claro. O sea que en realidad el aumento no se dio hasta que no se inició la vacunación. Y es muy evidente en Uruguay. Es muy evidente el pico. Es muy evidente, claro. Acá en Argentina hubo un exceso de 60.000. No, Julio, no me acuerdo bien en qué año, pero hay 60.000 a partir de la vacunación, datos Claro, oficiales. vos sabés que justamente un capítulo que terminé del libro lo cuento brevemente, es una experiencia que tuve personal aquí en Mar del Plata. Antes de las vacunas decían que moría 24 personas por día en Mar del Plata de COVID. Y bueno, me consultaron a un grupo de empresarios de servicios de empresas de fúnebres de Mar del Plata y que daban servicios de sepelio, pues me reuní con todos ellos, plena cuarentena, porque tenían problemas con el Estado que no les daba las bolsas mortuorias. Se robaban las bolsas mortuorias y le entregaban los cadáveres en bolsas de nylon, envueltos en sábanas viejas, bueno, las cosas del Estado, ¿no? Bueno, y termina esa reunión, y cuando termina la reunión nos estábamos tomando un café todos en una de las empresas, y le digo, ¿estarán contentos ustedes? ¿Se están haciendo millonarios con todo lo que se mueren por COVID? Y me dice, no, dice, en Mar del Plata el promedio de muertos siempre fue 24 y sigue siendo 24. No hay más muertos. Lo que pasa es que a todos le atribuyen, claro, como se pagaban las partidas de función, 12.000 pesos para que si le ponían COVID, hasta los accidentes de tránsito, los fallecidos por accidentes de tránsito morían de COVID. Y fue cuando hice la denuncia penal por falsedad ideológica de instrumento público contra todos los médicos que firmaban partidas falsas de defunción de COVID porque no se hacían autopsias ni se había aislado el virus. Y después que hice la denuncia, no hubo más muertos, o sea, seguían falleciendo el promedio de 24 personas por día en Mar del Plata, pero por otras patologías, ¿no? Claro. Y digo, vos fijate qué cosa terrible, ¿no? Entonces, claro, las estadísticas eran todas falsas. Y vos sabés que había un problema, por lo menos aquí en Mar del Plata, que a mí me tocó atender a varios, que personas que fallecían por accidente de tránsito, las empresas de seguros no los indemnizaban porque la partida de función no decía que había muerto por politraumatismo como consecuencia del accidente, sino por COVID. Entonces la empresa de seguros dice, no, mire, habrá chocado, pero no se murió por el accidente, se murió porque tenía un virus. Entonces, encima estafaban a la gente, no le pagaban nada. No, increíble, increíble. Bueno, vamos a una pausa radial y volvemos un ratito. Vale. Gracias.